Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo C de la carrera de Psicología. El grupo está integrado por Marcos Rodríguez, Ivana Oña, Christopher Márquez y quien les habla, Cristian Benítez. El día de hoy le vamos a tratar acerca del tema de la detención e intervención psicopedagógica de las necesidades educativas en el aula de las escuelas de la ciudad de Guayaquil. A continuación, vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema, que nos dice que la educación inclusiva hace énfasis en la diversidad y aceptación como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual ayuda al desarrollo integral y significativo del ser humano. Se entiende que esta necesidad educativa especial a los estudiantes que debido a distintas características y circunstancias tiene una forma permanente o temporal con mayores dificultades que la mayoría de los compañeros de su edad. Para acceder al aprendizaje, que el currículo común se adapte a sus necesidades y que es para ello. Se necesita de recursos, herramientas, metodología y atención específica para alcanzar los fines educativos propuestos. A continuación tenemos la detención psicopedagógica, que básicamente nos habla que son los procesos educativos y es crucial detectar las dificultades de aprendizaje para que no obstaculicen el desarrollo en el aula. La detención implica que el docente diagnostique mediante la observación las principales falencias de los estudiantes al inicio del proceso educativo. Yo les voy a hablar sobre la intervención psicopedagógica. Antes de comenzar a hablar de esto, vamos a hablar de una pequeña definición, diciendo que la intervención psicopedagógica es un proceso de apoyo, orientación que busca promover el desarrollo integral de una persona, grupo o comunidad. La intervención psicopedagógica puede abordar diferentes áreas como el aprendizaje, desarrollo cognitivo, comportamiento, habilidades sociales, emocionales, bienestar emocional, desarrollo personal, autoestima. La intervención psicopedagógica se basa en principios como la empatía, la comprensión y el respeto por la individualidad y la diversidad. El término de intervención psicopedagógica es conocido también como una orientación psicopedagógica, que se ha venido dando como un sinnúmero de denominaciones, tales como orientación educativa, psicología, psicoeducativa, entre otras. Podemos definir que la intervención psicopedagógica como el objetivo de medidas que se pueden tomar para brindar soluciones a los problemas que presentan los estudiantes en su aprendizaje con el fin de lograr una autoorientación en su desarrollo pleno. El aprendizaje puede definirse como un cambio duradero y estable en el comportamiento potencial del individuo, como resultado de una práctica o de la experiencia. Los principios de la intervención psicopedagógica son un proceso integrador que busca identificar cuáles serán las medidas o acciones a seguir para que se cumplan los objetivos hacia las personas y contextos donde se va a dirigir. Para esto existen tres, que es el principio de prevención, que consta de tres tipos de prevención, que el primero interviene antes de que surja el problema, la secundaria interviene tan pronto aparece el problema y el tercero interviene ofreciendo tratamiento y rehabilitación para un problema ya desarrollado. El segundo principio es el desarrollo, en donde se basa en el contexto y concepto de que la evolución del ser humano es un proceso de crecimiento continuo y que va dando cambios cualitativos que se convierten a su vez en un ser complejo. Y el tercer principio es el de intervención comunitaria. Este de aquí da enfoques sistemáticos y ecológicos que han desarrollado la necesidad tanto de considerar los contextos escolares como los extraescolares, que se van desarrollando en la vida de los distintos estudiantes en los programas de intervención donde sean eficaces. Siguiendo con el tema, yo voy a especificar lo que es las necesidades educativas especiales. El término de necesidades educativas especiales ha evolucionado con el tiempo en la medida en que se busca dar respuestas educativas a todos los estudiantes. En un principio se lo conocía como educación especial. Esto básicamente explica que existen estudiantes con ciertas carencias, tanto por condiciones físicas o cognitivas, que necesitan cierta ayuda para poder ejercer un tipo de aprendizaje un poco más especial y un poco más lento dirigido para ellos. Un ejemplo de esto puede ser los niños con síndrome de Down o los niños con dislexia, que es un tema que yo les voy a explicar un poco más adelante. Las necesidades educativas especiales, conocidas como NEE, se manifiestan cuando un estudiante tiene un ritmo de aprendizaje muy diferente al de sus compañeros y los recursos escolares disponibles no son suficientes para apoyarlo en la adquisición de contenidos del currículo. Estos estudiantes requieren recursos adicionales o diferentes, como profesionales especializados, materiales y ajustes arquitectónicos y adaptaciones curriculares.
Como ya lo explicaba arriba, necesitan un tipo de aprendizaje un poco más especializado, con profesores especiales, con cierto tipo de material un poco más, puede ser dinámico, puede ser un poco más ilustrativo, puede ser con imágenes, porque ellos aprenden de una manera un poco más lenta. Algunas características relevantes de las NE incluyen que pueden surgir en cualquier momento de la vida escolar, son interactivas ya que dependen del contexto escolar, familiar o comunitario del estudiante, son relevantes variando según la particularidad del estudiante y la atención recibida y también presentan diferentes temporalidades, con algunos estudiantes necesitando ayuda transitoria y otros de manera permanente. Explicando lo de la dislexia, es una condición que afecta a estos niños con particularidades especiales. La dislexia es una dificultad especificada que se basa en la recepción, la comprensión o la expresión de la comunicación escrita. Y esta se caracteriza por problemas persistentes para aprender a leer con un rendimiento por debajo de lo esperado para la edad, el nivel socioeconómico y el grado escolar. Les voy a explicar lo que es el proceso de detección y gestión de los niños que pueden presentar necesidades educativas especiales, que consiste básicamente en tres fases. La preevaluación orientada, que esta consiste en aplicar cuestionarios según la edad, dirigidos a familiares y a profesores para evaluar todo el grupo. Este proceso se realiza de manera rápida, segura y sencilla a través de un sistema online, que es un poco más práctico. La evaluación psicopedagógica, que consiste en que el orientador educativo realiza una evaluación para especificar una evaluación más específica de los niños identificados en la fase anterior con la indición de dificultades del aprendizaje. Y la atención individualizada, que es el equipo de orientación diseñada para un plan de acción, para una intervención adecuada y a tiempo, basándose en la información recopilada, tanto con informes, gráficos y estadísticas individuales o grupales. A continuación, Henao y Ramírez en el 2006 explica sobre los métodos. Están los métodos teóricos, método básico de intervención, los métodos organizativos y los métodos de intervención y mixtos. Los métodos teóricos se conceptualizan como aporte proveniente de la diversa corriente de pensamiento y los métodos básicos de intervención son conocimientos en la unidad básica de intervención clínica por programa, por consulta o psicopedagógico. Los métodos organizativos son encargados de plantear la manera de organizar o orientar cualquier contexto. Y los métodos mixtos o intervención se han combinado para satisfacer necesidades de un contexto determinado, como por ejemplo, de estos serían los modelos comunitarios y ecológicos. En el Llanos 2006 sostiene que los trastornos de aprendizaje más comunes son la dislexia, la disgrafía, la discalculia y la disortografía. La dislexia son la dificultad de la, o sea, de la persona cuando tiene poca comprensión y recepción a la misma vez en pensamiento de comunicación. Y la digrafía son trastornos de escritura, son personas que a la hora de escribir le afecta el motor o el significado de simbolización que aparece en el niño, con la capacidad intelectual normal y de estimulación ambiental adecuada. La discalculia es dificultad significativa al desarrollo de habilidades, tanto esto es más al afecto en el tipo, a los niños en la matemática, tal y con la organización inadecuada. Y tal la distografía, esto más afecta en el aprendizaje a los niños en la falta ortográfica, no tiene esa forma de retener y a la hora de retener escribir de la forma como ellos entienden y tienen falta ortográfica. Ahora vamos a hablar acerca de las encuestas, donde vamos a describir cada pregunta y los resultados que se tuvieron de cada pregunta. La primera pregunta realizada en esta encuesta dice: ¿considera que la diversidad y la aceptación son elementos clave para un proceso de enseñanza-aprendizaje enriquecedor? El resultado de esta encuesta nos mostró que la mayoría de los participantes cree que la diversidad y la aceptación son fundamentales para un proceso de enseñanza y aprendizaje enriquecedor. Un 40% de los encuestados mostró que está muy de acuerdo y un 20% que está de acuerdo. El 30% de los participantes permaneció neutral, mientras que solo un 10% expresó que está desacuerdo y nadie mostró que está muy de desacuerdo. Los resultados indicados de este consenso general muestran la relevancia de los elementos de la educación. La segunda pregunta dice: ¿es necesario desarrollar nuevas estrategias de enseñanza que respondan a la diversidad de las características de los estudiantes? La encuesta reveló que el 50% de los participantes está muy de acuerdo, el 30% está de acuerdo y con esta afirmación, y un 20% se mantuvo neutral, mientras que ninguno expresó que está desacuerdo o muy desacuerdo. Estos resultados sugieren que el
consenso significativo sobre la importancia de la adaptación de estrategias educativas para abordar la diversidad de los estudiantes es muy importante. La tercera pregunta dice, ¿piensa que el respaldo de organismos internacionales como la UNESCO, la OIT y la OMS son cruciales para los principios de integración en la educación? La encuesta reveló que la mayoría de los participantes considera que la adquisición, la adversidad y la aceptación son elementos clave para los procesos de enseñanza y aprendizaje, con un 40% de los encuestados con un muy de acuerdo, un 20% en de acuerdo y un 30% se mostró neutral, mientras que solo un 10% tuvo un desacuerdo. Esto sugiere un consenso general sobre la importancia de estos sesgos en la educación. La siguiente pregunta, que es la cuarta, dice, ¿con qué frecuencia deberían los docentes evaluar a los estudiantes para identificar posibles necesidades educativas especiales o NEE? Y los resultados de esta encuesta abordaron la importancia del respaldo de los organismos internacionales como la UNESCO, la OIT y la OMS para el principio de integración de la educación. El 20% de los encuestados está muy de acuerdo y el otro 20% está solo de acuerdo. Y el 50% de los participantes se mantuvo en una opinión neutra, mientras que solo un 10% estuvo en desacuerdo. Esto sugiere una destitución de opiniones con la mayoría inclinada hacia la neutralidad y con una menor para una significativa proporción del desacuerdo. A continuación, la siguiente pregunta sobre la encuesta. ¿Cree que es efectivo elaborar un plan de acción específico para cada estudiante con el NEC? La encuesta indica que el 60% del encuestado considera que elaborar un plan de acción específico para cada estudiante con necesidades educativas especiales NEC es efectivo con un 20%, calificándolo como muy efectivo, y un 40% como efectivo, y un 30% de los participantes se mostró neutral, mientras que el 10 lo considera poco efectivo. No hubo respuesta que lo calificara como nada efectivo. Estos resultados sugieren un apoyo general hacia la personalización de la educación para estudiantes con NEC, aunque con cierta variabilidad en el grado de efectividad percibido. A continuación, la siguiente pregunta de la encuesta. ¿Considera que el movimiento de normalización y la integración escolar han mejorado la concepción de la educación especial? Según la encuesta, el 50% del encuestado considera que el movimiento de normalización y la integración escolar han mejorado significativamente la concepción de la educación especial, mientras que el 30% cree que lo han hecho de manera moderada, un 20% no está seguro y no hubo respuesta indicando una mejora poco significativa o ninguna mejora en absoluto. Esto refleja una percepción mayoritariamente positiva sobre el impacto de esos movimientos en la educación especial, aunque una minoría sigue con duda. Y para finalizar, vamos a dar las conclusiones acerca del tema. Tenemos como principal, dice que la educación es la atención a las necesidades educativas especiales. En el ámbito educativo son fundamentales para organizar una educación inclusiva y equitativa. El objetivo principal de este trabajo fue generar información y poder identificar las necesidades y desarrollar un plan de intervención educado. A través de la evaluación, los estudiantes de bajo rendimiento académico se busca describir las NEE presentes en el aula y crear un plan de acción adaptado a estas necesidades. La educación inclusiva destaca la necesidad y la aceptación como elementos esenciales que enriquecen el proceso de enseñanza, aprendizaje, promoviendo el desarrollo integral de todos los estudiantes, reconociendo que cada persona es única y que estas diferentes requieren atención con recursos, herramientas, metodologías y soportes específicos. Este ha sido todo el tema que hemos podido exponer con mis compañeros y aquí tenemos las referencias que nos sirvieron para realizar la investigación y agradecerles por su atención.